Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad. C1161, la espada apunta al estanque de pesca. Habiendo sufrido una pérdida tan grande a manos de Mo Rubin y el espejo Tianxuan, era absolutamente imposible para Li Fan no albergar ningún pensamiento de venganza. Sin embargo, como uno de los reyes del Dharma de la secta Xuantian, las habilidades de Mo Rubin eran demasiado enigmáticas. Incluso se había infiltrado en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales como si estuviera desprovista de gente. Aunque más tarde había muerto de una manera inexplicable en el Reino Oscuro, Li Fan actualmente carecía de la confianza absoluta para someterlo por completo. Bajo la premisa de que no había ningún conflicto de intereses fundamental, Li Fan no tenía intención de provocarlo en esta vida por el momento. Quizás pueda aprender en secreto cómo la Alianza de los 10.000 Inmortales trata con este rey del Dharma de la secta xuantiana. Según el curso normal de los acontecimientos históricos, Mo Rubin sería desenterrado por la Alianza de los 10.000 Inmortales mientras aún se encontraba en estado inconsciente. Quizás la Alianza de los 10.000 Inmortales albergaba algunos métodos especiales para tratar con los miembros de la secta xuantiana. Bajo un ataque preventivo, Mo Rubin podría haber perdido todo poder para resistir. En ese momento, Li Fan pudo seguir su ejemplo, replicando el proceso contra Mo Rubin vida tras vida. Pero si Mo Rubin, como en el siglo XIX, simplemente fingía subyugación para infiltrarse en secreto. Luego, hasta que encontrara un método definitivo para contrarrestarlo, Li Fan no se convertiría activamente en enemigo de Mo Rubin. En cuanto al espejo Tianxuan, con una hebra de su esencia original en su poder, ya se encontraba en una posición invencible. Ahora, también había comprendido un método para mirar hacia su interior. Rechazar lo que el cielo ofrece es invitar a la calamidad. La mente de Li Fan corría con cálculos rápidos. La búsqueda de Mo Rubin por parte de la Alianza de los 10.000 Inmortales en las ruinas de varias sectas es precisamente para impulsar el descubrimiento del método definitivo para restringir el espejo Tianxuan. Detrás de esto debe estar la promoción silenciosa por parte del linaje de los Mirror Holders. Kan, Fu, J.E. Ninguno de estos dos es de buena calidad. Pero también representan mis oportunidades. Con los pensamientos a flor de piel, Li Fan se transformó una vez más en un rayo de luz etérea y huyó hacia el espejo sin límites. Allí continuó construyendo formaciones dentro de él para solidificar su control. Mientras esperaba el regreso de San Luyuan a la cámara secreta, también aprovechó la oportunidad para estudiar los restos de la gran formación de grado inmortal dentro del espejo sin límites. En la Gran Dinastía y la Santa Capital. Durante este periodo, Wang Xuanba viajó incansablemente a través del reino Xuanhuan. Aparte del maestro Jin, el padre y el hijo Ou Daozi y Simen Yu, junto con otros seleccionados por Li Ping como estrellas de Xuanhuan, fueron persuadidos por Wang Xuanba usando la retórica enseñada por el Santo Emperador para llegar a la Gran Dinastía y, por supuesto, no todos en esta lista estaban convencidos. Algunos no solo rechazaron la invitación sino que incluso destruyeron el clon de Wang Xuanba. Wang Xuanba no estaba molesto, simplemente tomó nota de sus nombres y los informó al Santo Emperador. Luego pasó a invitar a la siguiente persona. Una vez que las estrellas Xuanhuan llegaron al Grani, fueron recibidas personalmente por Li Ping, al igual que el maestro Jin, se establecieron de manera estable dentro de la dinastía a partir de entonces. A cada uno se le dieron sus propias actividades. Por ejemplo, Li Ping prometió a Simen Yu ayuda para profundizar en el estudio de las fuerzas de las venas terrestres. Incluso reveló información clave sobre el antiguo árbol de vetas terrestres. Por ejemplo, a Ou Daozi se le encomendó la tarea de supervisar la construcción de la nueva Santa Capital en el Grani. En el futuro, por cada pequeño mundo conquistado por la dinastía, Ou Daozi actuaría como diseñador jefe de planificación, supervisando las transformaciones generales. Más importante aún, Li Ping inmediatamente discernió que Ou Santian poseía los raros tesoros con Qian Bon Hand y el libro de las 10.000 muertes. Posteriormente, tomó a Ou Santian como su discípulo personal. De Li Ping, Ou Santian no sintió malicia alguna. Además,
Los diversos secretos intrigantes del mundo del cultivo y los principios profundos del gran Dao que el Santo Emperador mencionó casualmente durante sus conversaciones cautivaron genuinamente al joven Wu Santian. Así, voluntariamente se convirtió en su discípulo. En la vida, la gente no busca nada más que fama, fortuna o la realización del corazón. Y Li Ping, el Santo Emperador, podría satisfacer todo esto por ellos. En cuanto a aquellos que rechazaron la citación, sus destinos ya estaban decididos en la mente de Li Ping. Bajo el trono del Santo Emperador. Más profundo incluso que la cámara subterránea del Maestro Jin. La agencia de inteligencia secreta de la dinastía, conocida como División de Supervisión Celestial, fue tomando forma gradualmente. Como nodo central de la gran formación de espíritus miríadas del cielo y la tierra, bajo la cobertura de su conjunto, cada asunto dentro del pequeño mundo podría verse con exhaustivo detalle. Una vez que la dinastía emprendiera su camino de conquista en el futuro, incorporando otros pequeños mundos a su territorio uno por uno, ellos también quedarían bajo la estricta vigilancia de la División de Supervisión Celestial. No solo eso. En la visión de Li Ping, el nombre Supervisión Celestial no se limitaba a esos pequeños mundos. Incluso abarcaría el propio reino Xuanhuang. Las efigies de papel de la secta Due, el espejo Tianxuan. Con estas bases, construir un sistema de inteligencia rudimentario no fue una tarea difícil. Los agentes encubiertos de la División de Supervisión Celestial serían seleccionados personalmente por Li Ping. La influencia del trastorno cielo-tierra, el cielo abre su favor, descienden innumerables estrellas en el pequeño mundo del gran y ya se estaba haciendo evidente. Entre los niños nacidos en la dinastía en los últimos tiempos, no faltaron aquellos que manifestaron habilidades extraordinarias desde el nacimiento. Los santos médicos estaban estacionados por todo el país. En el momento en que nacía cualquier bebé, Li Ping percibía inmediatamente su constitución. Desde pequeños recibirían entrenamiento personal por parte de Li Ping. Al crecer, algunos se unirían a la División de Supervisión Celestial, mientras que otros participarían en el proyecto de derivación del nuevo método del Maestro Jin, aprovechando al máximo todo. Ya sean talentos o el crecimiento del imperio, ambos requerían tiempo. La gran dinastía y se estaba desarrollando a un ritmo sorprendentemente rápido, más allá de lo ordinario. Sin embargo, en la actualidad, lo que más llamó la atención dentro de la dinastía fue un acontecimiento de gran escala. Una competición de pesca. Decretado personalmente por el Santo Emperador, estaba abierto a nivel nacional a todos los participantes interesados, independientemente de su experiencia previa en pesca. Los ganadores primero serían seleccionados de cada región y luego se dirigirían a la Santa Capital para el concurso final. En aquella época aparecería el propio Santo Emperador, compartiendo la alegría con el pueblo. Los 100 mejores del gran concurso recibirían generosas recompensas, suficientes para garantizar toda una vida de comodidad y seguridad para una familia común. Y para aquellos que tuvieran un desempeño sobresaliente, se dijo que habría premios únicos adicionales del Santo Emperador. El anuncio había circulado durante medio mes y atrajo a innumerables participantes. Si no fuera por la ayuda de los maestros inmortales de la dinastía en todos los lugares, los peces de todos los ríos y lagos probablemente habrían sido capturados limpios, lo que habría llevado a la incómoda situación de no tener nada para pescar. Además de la gente común, también competirían los discípulos del Santo Emperador. Esto solo encendió aún más el entusiasmo de la gente. Era bien sabido que el Santo Emperador había declarado públicamente más de una vez que no tenía herederos ahora y que no los tendría en el futuro. El Santo Emperador no tuvo descendientes. Sus discípulos fueron sin duda los herederos de la dinastía. Si uno pudiera llamar la atención del Santo Emperador en el gran concurso de pesca y ser tomado como un verdadero discípulo. Luego Carpa Dragón, la oportunidad estaba aquí y ahora. Bajo el estímulo de estos diversos rumores, la gente común del Grani había alcanzado una obsesión casi frenética con la pesca. Incluso había superado la importancia del estudio o el cultivo. Y Li Ping, por supuesto, vio todo esto claramente. La razón por la que lo permitió, incluso avivó las llamas, fue naturalmente por el estanque de pesca Supreme Treasure. Este tesoro inmortal fue una existencia que trascendió incluso el reino Xuanhuang. Tenía innumerables oportunidades en su interior. Quizás ocultó el método mismo para superar su actual estancamiento.
la oportunidad de adquirir grandes cantidades de objetos divinos a coste cero, ciertamente no la dejaría escapar. Extraer casualmente de él un único tesoro secreto podría reforzar enormemente la fuerza militar de la dinastía. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1162, el nuevo reino de Xuanwang. La probabilidad de pescar objetos con calidad de tesoro en el estanque de pesca no tiene nada que ver con el nivel de cultivo. Depende más de la sinceridad en la pesca y de la comprensión del Dao de la pesca. De hecho, cuanto más se desea algo específico, menos probabilidades hay de que atrape al objetivo predeterminado. En resumen, es profundo y misterioso, muy parecido a la pesca ordinaria. Los ganadores del concurso de pesca de la Santa Dinastía se encargarán de pescar en el estanque de pesca. La mayoría de estas personas solo se encuentran en la etapa de condensación y las más altas, como máximo, alcanzan el reino del alma naciente. Dado su limitado conocimiento y experiencia, nunca imaginarían que este pequeño y modesto estanque es en realidad un tesoro inmortal, capaz incluso de acumular tesoros de nivel mundial. Naturalmente, cualquier ganancia que obtengan será considerada por ellos como una recompensa del gran santo emperador. Además, no hay necesidad de preocuparse de que alguno de ellos pueda, como la tableta de piedra mayor del ciclo 119, usar tontamente el estanque de pesca para comprender el Dao de la pesca, provocando así la reacción del verdadero inmortal sin nombre detrás de él y siendo pescado a su vez. Siempre que se pescan tesoros en el estanque de pesca, aparte de unas pocas excepciones que despiertan el interés de Li Ping, dejará el resto para que lo utilicen los pescadores individuales. Incluso podría centrarse en cuidarlos. En este ciclo, permítanme ver si los tesoros dentro de este estanque de pesca son realmente inagotables. Y si la fortuna de los Myriad Heavens puede dominar a los Xuanwang. Mientras su mirada caía sobre los más de 10.000 pescadores de la Santa Capital, cada uno sosteniendo varios tipos de cañas de pescar y ansioso por probar suerte, Li Ping parecía imaginar innumerables tesoros estelares del cosmos volando directamente hacia la Santa Dinastía. Al mismo tiempo que se celebraba el concurso de pesca de la Santa Dinastía, se celebraban calendarios ajustados y preparativos elaborados. En la frontera noroeste de la prefectura de Yongyun, en la cima de una pequeña montaña desolada. Dentro del destartalado templo de la cima, Sun Centón, que había blandido su vara solo para regresar con las manos vacías, de repente sintió una ola de somnolencia. Estaba a punto de llamar a la niña taoísta Liuli, solo para encontrarla roncando también mientras dormía profundamente. Sun Centón se rió entre dientes e inspeccionó la formación defensiva del templo para asegurarse de que no pasara nada. Solo entonces se reclinó perezosamente en el sillón para tomar una breve siesta. Él no sabía cuánto tiempo pasó. Cuando despertó desconcertado, se encontró en un espacio oscuro y desconocido. Instintivamente, intentó recuperar su máximo tesoro que le salvó la vida de su anillo de almacenamiento, solo para descubrir que en algún momento lo habían desnudado por completo, lo habían dejado completamente desnudo. El rostro de Sun Centón se movió. Sabía que esta vez se había caído por completo. El oponente fue demasiado despiadado y no le dejó ninguna posibilidad. Pero todavía estoy vivo ahora, lo que significa que la otra parte no tiene intención de quitarme la vida. A primera vista, solo soy un cultivador de Chi Condensation que se acerca al final de su vida útil, indigente y deprimido. Tratar conmigo no requeriría un esfuerzo tan elaborado. Entonces, ¿es para el estanque de pesca? La mente de Sun Centón se aceleró y él comprendió al instante. Pero por mucho que se devanara los sesos, no podía entender cómo se había filtrado el secreto de este tesoro supremo. No hubo absolutamente ninguna advertencia. Bien, ¿qué pasa con Liuli? Para esta pequeña niña que había tomado forma humana después de ser rescatada del estanque de pesca por su propia mano, Sun Centón había llegado a considerarla casi como su única familia. Ahora que él estaba atrapado, ella probablemente también estaba en una situación desesperada. Justo cuando los pensamientos de Sun Centón estaban agitados, una voz completamente helada de repente resonó en el espacio completamente oscuro. Pase a la etapa de establecimiento de la fundación en 7 días. De lo contrario, muerte. Sin intención de conversar con Sun Centón, solo dijo estas 2 frases antes de guardar completo silencio. Sin embargo, la gélida intención asesina que lo rodeaba, tangible como si fuera sólida,
hizo que Sun Centón se diera cuenta de que no se trataba de una mera prueba. Si no lograba abrirse paso con éxito, realmente lo matarían. He estado atrapado en la última etapa de la condensación y durante más de 50 años. A primera vista, parezco decrépito y absolutamente desesperado por lograr un gran avance. Cualquier persona normal nunca me haría semejante exigencia. A menos que él ha adivinado que cultivo el misterioso arte de la vida y la muerte. Cuanto más pensaba en ello, más sentía Sun Centón que este oscuro cerebro era insondablemente profundo. Aunque nunca se habían conocido antes, la otra parte parecía saber todo sobre él tan claramente como si estuviera leyendo un libro. Justo cuando Sun Centón se hundía en un pánico interminable. En otro espacio completamente oscuro, el niño taoísta Liuli parecía completamente inconsciente de la crisis inminente. Ella todavía roncaba profundamente. Li Ping apareció de repente ante ella, observando en silencio. Después de un largo rato, Li Ping dijo con indiferencia: 100 flores taoístas, por favor, muéstrense. Reinó el silencio, sin respuesta. Li Ping entrecerró los ojos. Debo decirlo por tercera vez, maestro de la secta del loto celestial en el reino Wanzeng. Su tono era ligero, pero para ciertos oídos tronaba como un rayo caído del cielo. Finalmente, dejando de esconderse, brillaron ráfagas de luz dorada y una figura emergió del cuerpo del niño taoísta Liuli. Daoist 100 Flowers miró fijamente a Li Ping. ¿Quién eres exactamente? Estaba segura de que nunca había visto a este hombre antes. Sin embargo, él había declarado infaliblemente su identidad. En un instante, innumerables figuras pasaron por la mente del taoísta 100 Flores. Ninguno coincidió. Soy simplemente otro vagabundo a la deriva en el vacío estrellado, como tú, compañero daoísta, desprovisto de nuestra patria. Lo que ha pasado se ha ido. ¿Por qué insistir tanto en ello? Esa única frase hizo que los pensamientos del taoísta 100 Flores giraran salvajemente. Era como si hubiera regresado a aquellos tiempos horribles en los que estallaron calamidades apocalípticas una tras otra en el pasado. Lo más importante es el futuro. Las siguientes palabras del hombre cautivaron por completo su atención. ¿El futuro? Ahora, hundido en el mar de las estrellas, este lugar por sí solo sigue siendo el único santuario. Pero el reino Xuanhuan de hoy ya no es el reino Xuanhuan de antaño. A lo largo de estos muchos años, reunidos y fusionados a partir de fragmentos de innumerables reinos, este nuevo reino Xuanhuan ha trascendido durante mucho tiempo los límites de un mundo de cultivo ordinario. La voz de Li Ping estaba teñida de melancolía. Si buscas con atención, compañero taoísta, es posible que incluso encuentres restos del antiguo reino Wanzeng. La expresión del taoísta 100 Flores cambió. ¿Qué estás tratando de decir exactamente, compañero taoísta? Dado que el reino Xuanhuan ha absorbido fragmentos de nuestros diversos reinos, entonces, en este nuevo reino Xuanhuan, debemos reclamar el lugar que nos corresponde. Si se niegan a cederlo, debemos apoderarnos de él nosotros mismos. Li Ping declaró con orgullo. Las fuerzas nativas del reino Xuanhuan son demasiado grandes. Solo uniéndonos podremos recuperar lo que es nuestro. Además del reino Wanzeng, también he encontrado compañeros daoístas del reino del mecanismo celestial. Li Ping habló extensamente. Mientras tanto, el Charles 100 Flowers estaba claramente conmovido. Si el reino Xuanhuan realmente absorbió fragmentos de nuestros mundos para resistir las ruinas inmortales, entonces este lugar puede considerarse mi nuevo hogar. Una punzada repentina se agitó en el corazón del taoísta 100 Flores, la emoción irreprimible de alguien que, después de años de vagabundeo desarraigado, por fin encuentra un nuevo refugio. Pero, no es tan fácil tratar con los cultivadores del reino Xuanhuan después de un poco de contemplación. Las 100 Flores taoístas todavía dudaban. Recordó vagamente cómo, en aquel entonces, ese nativo solitario medio inmortal les había prohibido por sí solo sobrevivir en otros reinos externos. Aunque los tiempos habían cambiado y se desconocía el paradero de ese medio inmortal, el reino Xuanhuan ahora tenía un nuevo ancestro inmortal soberano celestial. ¿Podrían realmente los forasteros obtener alguna ventaja contra él? Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1163. 3 personajes para disuadir la longevidad. Li Ping pareció discernir las preocupaciones del taoísta 100 Flores y dijo gravemente:
la alianza de los 10.000 inmortales es de hecho poderosa, pero en el reino Xuanhuang, aquellos insatisfechos con su regla son mucho más que solo nosotros. Dejando de lado las diversas fuerzas ocultas en los mundos pequeños, el número de conspiradores dentro de la propia alianza de los 10.000 inmortales es incontable. Con un movimiento de su mano, Li Ping desplegó una vasta red de relaciones interpersonales ante Daoist 100 Flowers. Concentró su mirada y vio que los rostros representados no eran otros que miembros de las diversas organizaciones de la Alianza de los 10.000 Inmortales. No solo sus nombres y apariencias, sino también sus historias de vida, temperamentos, la probabilidad de ser influenciados, predicciones de sus acciones y desarrollos futuros. Cada detalle fue enumerado exhaustiva y meticulosamente. Entre ellos, los especialmente marcados fueron los elementos inestables dentro de la alianza de los 10.000 inmortales, los que se transformaron más fácilmente. Mientras miraba estos textos e imágenes, en la mente de Daoist 100 Flowers, la alianza de los 10.000 inmortales dejó de ser una mera frase hueca de 3 palabras e instantáneamente adquirió una forma vívida y realista. Cuanto más examinaba, más alarmada estaba. No es de extrañar que este hombre se atreva a jactarse con tanta valentía y tenga la confianza para enfrentarse a la alianza de los 10.000 inmortales. Recopilar información tan detallada debe haber llevado una cantidad de tiempo desconocida. Y no es solo cuestión de tiempo. Algunos de estos secretos serían imposibles de obtener sin informantes de alto rango en su interior. Daoist 100 Flowers no creía que todo esto anterior a ella fuera una tontería inventada. La información era demasiado detallada para que fuera probable que se tratara de una falsificación. Ella deseaba examinarlo más a fondo, pero Li Ping volvió a agitar la mano y la pantalla de los que tenía delante se movió una vez más. Esta vez, los datos de la alianza de los 10.000 inmortales se transformaron en información sobre los diversos mundos pequeños del reino Xuanhuang, aquellos con una fuerza formidable con los que se podía aliarse. Aquellos no particularmente fuertes pero ricos en recursos que podían conquistarse y convertirse en bases de producción, e incluso aquellos extremadamente peligrosos para los que no se recomendaba el contacto. Un panorama oculto del reino Xuanhuang se desarrolló lentamente ante las 100 flores taoístas. En medio de su conmoción interior, también brotó una ola de impotencia. Habiéndose visto obligada a ver tantos secretos de esta santa dinastía, probablemente ahora no tuvo más remedio que unirse. En cuanto a volverse hostil y chocar directamente con él. Aunque las 100 flores taoístas eran una existencia inmortal de longevidad en su mundo original, en este momento, frente a este santo emperador sin rostro, no tenía ninguna seguridad completa de victoria en su corazón. De hecho, cada vez que surgía la idea de oponerse a él, una premonición instintiva de fatalidad total surgía débilmente dentro de ella. Algo así nunca había sucedido antes. Ni siquiera cuando fue capturada por el estanque de pesca experimentó este nivel de crisis. Así, cuando Li Ping extendió la invitación a unirse a la Santa Dinastía con la mayor calma, las 100 flores taoístas aceptaron sin la menor vacilación. Li Ping se echó a reír. Excelente, excelente, excelente. Con la ayuda de Daoist 100 Flowers, nuestras posibilidades de éxito aumentan en otra medida. Hay un asunto en este momento que todavía requiere su ayuda sorprendentemente. Justo después de unirse, Li Ping le asignó con entusiasmo una tarea. La proyección en miniatura del mapa se redujo repentinamente y finalmente se centró en un pequeño mundo formado por 5 anillos entrelazados. Esta gran cueva cielo de los 5 elementos es lo que pretendo establecer como el premio máximo para este concurso de pesca. Sin embargo, actualmente se encuentra dentro de la prefectura de Tianlin de la Alianza de los 10.000 Inmortales. En el cruce fronterizo, fácilmente podría llamar la atención de la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos. Por lo tanto, el tono de Li Ping era bastante sincero. Debo molestarte, compañero taoísta, para que lo traslades al vacío cercano que rodea nuestro Granny. Al principio, las 100 flores taoístas asumieron que se trataba simplemente de una cueva cielo común y corriente y le prestaron poca atención. Pero cuando Li Ping transmitió los detalles específicos de la gran cueva cielo de los 5 elementos, su cuerpo dorado de luz se balanceó incontrolablemente por un instante. Estos 5 cielos rupestres conectados eran simplemente enormes. Con su fuerza, ciertamente podría transportarlos. Pero después, seguramente quedaría gravemente agotada. ¿Se aprovecharía de su estado de agotamiento para albergar malas intenciones?
En ese momento, Li Ping sonrió. Es verdaderamente que no puedo liberarme, de ahí la necesidad de imponértelo, compañero taoísta. Si realmente quisiera tratar contigo, compañero taoísta, probablemente no necesitaría ningún plan ni truco. El tono de Li Ping no mostró ninguna fluctuación, como si simplemente estuviera afirmando un hecho simple. Con las palabras de Li Ping, varias marionetas de piedra aparecieron silenciosamente en el vacío, rodeando débilmente las 100 flores taoístas en el centro. Las marionetas en sí no eran particularmente poderosas, pero el aura que emanaba de ellas hacía que 100 flores se sintiera familiar y aterrorizada. Un destello de perspicacia iluminó su mente y al instante recordó la fuente de esta familiaridad a partir de sus recuerdos. Fueron inequívocamente esas horribles calamidades de hace mucho tiempo las que arrasaron y arrasaron, exterminando innumerables mundos de cultivo. ¿Te has vuelto loco? Las 100 flores taoístas no pudieron evitar gritar. Su cuerpo retrocedió instintivamente, distanciándose rápidamente de estos títeres de piedra. Estás jugando con fuego. El poder de las calamidades que destruyen el mundo no es algo que podamos controlar. Si no tenemos cuidado, incluso el reino Xuanhuang, nuestro último refugio, será destruido por ti. Las 100 flores taoístas temblaron, conmocionadas y furiosas al mismo tiempo. Ella nunca imaginó que ese supuesto compañero vagabundo fuera en realidad un completo loco. No es de extrañar que ella hubiera sentido una indescriptible sensación de crisis por parte de él antes. Ante las acusaciones de Daoist 100 Flowers, Li Ping permaneció despreocupado. Resopló y dijo fríamente, las calamidades que destruyen el mundo simplemente han desaparecido temporalmente. ¿Quién puede garantizar que no reaparecerán en el futuro? Incluso si afortunadamente escapamos de las ruinas inmortales, ¿qué pasa si nos encontramos con otros desastres más adelante? Huir ciegamente conducirá en última instancia a una fatalidad ineludible. Solo estudiando y dominando proactivamente su poder podremos ganar la verdadera libertad. El tono de Li Ping era decidido, incluso teñido de un toque de fanatismo. Volvió a agitar la mano y a su lado aparecieron 3 símbolos increíblemente complejos pero repletos de aura sagrada y retorcidos. Giraron sin cesar alrededor de Li Ping. Al no contener ningún poder dentro de ellos, solo sus formas representadas puras hicieron que las 100 flores taoístas del reino inmortal de la longevidad temblaran incontrolablemente. Y Li Ping, el emperador santo sin rostro rodeado por estos 3 símbolos profundos en el centro, exudaba un aura que era a la vez santa y hechizantemente malvada. Fue suficiente para hacer que uno desviara la mirada. JE. Estos 3 guiones de personajes verdaderos inmortales fueron obtenidos por mí a través de grandes dificultades, recogidos del vacío. ¿Acaso su compañero taoísta no le importaría observarlos? La voz de Li Ping retumbó y resonó en este espacio oscuro. Daoist 100 Flowers notó que la niña taoísta Liuli mostraba signos de despertar y rápidamente lanzó un hechizo para hacerla conciliar el sueño nuevamente. En cuanto a ella misma, realmente no se atrevió a mirar directamente a esos 3 verdaderos personajes inmortales. De hecho, los verdaderos personajes inmortales contenían un poder ilimitado. Pero ¿podría ese poder que trasciende el reino mortal estar verdaderamente controlado por cultivadores como ellos que aún no habían ascendido por el camino inmortal? Ella había presenciado personalmente cómo innumerables cultivadores perecían en el humo bajo tal poder, sin la más mínima capacidad de resistencia. Entre ellos no faltaban las llamadas existencias del reino inmortal de la longevidad como ella. En su opinión, estudiar el guión del personaje Chuemoro era como si un niño empuñara un arma que destruía el mundo. Cualquier percance no solo la llevaría a la muerte y disipación instantáneas, sino que arrastraría al mundo entero con ella. Todavía le quedaban muchos buenos años de vida. ¿Por qué se comportaría de manera tan extrema? Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1164, volcando el cielo y la tierra con una mano. Daoist 100 Flowers apartó la cabeza, temblando y sin atreverse a responder. Li Ping esperó mucho tiempo, pero aún así no vio a 100 Flowers cambiar de opinión. Luego dejó escapar un ligero suspiro y retiró a los 3 personajes del sello verdadero inmortal a su lado. Muy bien, si Fallow Daoist no está dispuesto, no forzaré el asunto. Después de todo, no todo el mundo tiene el coraje de entrometerse en el poder del verdadero inmortal de esa manera.
Con respecto a la reubicación de la gran cueva cielo de los 5 elementos, ¿tiene algún taoísta alguna dificultad? Li Ping volvió al tema principal y preguntó. Sintiendo que las aterradoras auras de poder a su alrededor se disipaban, Daoist Hundred Flowers finalmente se recuperó brevemente de su pánico. El tono de la investigación del santo emperador Li Ping ya era sutilmente diferente al anterior. Hundred Flowers sabía que si se negaba nuevamente, realmente enojaría a este loco. Por lo tanto, ella solo podía estar de acuerdo con dificultad. Compañero taoísta, por favor, salga lo antes posible. Ah, cierto, como el destino es un territorio desconocido, por seguridad enviaré a uno de mis discípulos para que te acompañe. Li Ping lo dijo casualmente. Cuando Daoist Hundred Flowers vio al discípulo al que se refería Li Ping, no pudo evitar sentir que su cuero cabelludo hormigueaba y su cuerpo temblaba una vez más. Esto es. Incluso con la vasta experiencia de Hundred Flowers, habiendo presenciado personalmente la destrucción de muchos reinos, todavía le resultaba difícil aceptar en este momento un cuerpo que parecía completamente idéntico al de un humano común, pero compuesto internamente por miles de millones de pequeños insectos retorciéndose no identificados. Cada uno de estos insectos era un individuo con sus propios pensamientos independientes, pero juntos formaban un colectivo humano. El cuero cabelludo de Daoist Hundred Flowers hormigueaba no porque estuviera asustada por los interminables y grotescos insectos. Fue una reacción corporal instintiva. Estos insectos parecían tener una restricción natural contra cuerpos compuestos puramente de energía. Aunque estaba en el reino inmortal de la longevidad, aunque todavía estaba a cierta distancia de estos insectos, Cienflores todavía sentía una repentina oleada de irritabilidad e inquietud dentro de su cuerpo. Le advertía constantemente, instándola a mantenerse alejada de esta persona insecto. Puedes llamarlo Dao Wan. Li Ping respondió de manera irrelevante. No te preocupes, aunque a Dao Wan le falta algo de fuerza, posee bastantes habilidades peculiares. Con su ayuda, a su compañero taoísta le resultará mucho más fácil reubicar la gran cueva cielo de los 5 elementos. Al ver esto, Daoist Hundred Flowers solo pudo armarse de valor y asentir levemente. Bajo el liderazgo de Dao Wan, se dirigió directamente a la prefectura de Tianling. Li Ping vio partir a las dos figuras, pero en su corazón no había alegría en someter a un experto del reino inmortal de la longevidad con solo unas pocas palabras. Mi propia fuerza todavía es insuficiente. Solo puedo confiar en objetos externos para intimidar. Si pudiera manejar la esencia de poder fuente, no habría necesidad de tantos problemas. Dao Wan era una variante especial de los insectos Dao Wan preservados dentro del cristal de condensación de las 10.000 bestias. No importa cuánto se expandieran los números del grupo, siempre podría mantener una mente colectiva unificada. Más importante aún, estos insectos Dao Wan no solo producían energía espiritual. Podrían parasitar dentro de la energía espiritual, propagarse usándola y transformarse gradualmente en existencias similares a la energía espiritual. En condiciones de propagación externa suficientes, Dao 1 solo necesitó alrededor de un año para convertir la energía espiritual de todo un pequeño mundo en sí mismo. Todo el proceso fue completamente silencioso, sin afectar siquiera a las diversas criaturas del mundo que dependían de la energía espiritual para sobrevivir. Ni siquiera los cultivadores más débiles pudieron detectarlo. Solo aquellos en el reino del alma naciente, que habían formado su propio cielo cueva interno, podían sentir esta energía espiritual mutada. Li Fan envió al Dao 1, nutrido de una hebra de su propia conciencia, a la gran cueva cielo de los 5 elementos precisamente para permitir su trascendencia allí. Aprovechando la gran escala de energía espiritual en la gran cueva cielo de los 5 elementos, cultivaría una enorme cantidad de energía espiritual mutada capaz de sacudir todo el reino Xuanhuang. En condiciones normales, Dao Wan nunca podría desarrollarse en el reino Xuanhuang. Una vez que la mutación de la energía espiritual excediera cierta escala, inevitablemente alertaría a los cultivadores y sería reportada a la Alianza de los 10.000 Inmortales. Aunque resolverlo sería algo problemático, erradicar estos insectos no fue una tarea difícil para la Alianza de los 10.000 Inmortales. Pero después de todo, desde el descubrimiento hasta la supresión, se requería un cierto tiempo de reacción. Con una base numérica suficientemente grande, podría lograr un reemplazo completo de la energía espiritual del reino Xuanhuang antes de que los cultivadores pudieran responder.
Este movimiento de cortar la raíz fue una de las estrategias asesinas de Li Fan preparadas para contraatacar al reino Xuanhuang. Cuando la energía espiritual adquirió autoconciencia y pudo distinguir entre amigo y enemigo. La ventaja que tendrían los cultivadores de la Federación de todos los mundos en las batallas contra los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales probablemente sería más que pequeña. Atrévete a hacer que el sol y la luna cambien a un nuevo cielo. El aura de este reino Xuanhuang está demasiado deteriorada, es hora de darles una dura lección. Como clon de Li Fan, al santo emperador Li Ping le quitaron sus recuerdos de la verdad. En su autopercepción, era una conciencia nacida del intento desesperado del reino Xuanhuang de autosalvación en medio de la crisis que puso fin al mundo, producto de la coincidencia y el destino. El llamado hombre santo destinado. Conocía claramente casi todos los secretos más profundos del reino Xuanhuang. Incluso había previsto innumerables futuros de su propia destrucción. Y su objetivo final era cambiar los cielos y reemplazar la tierra, liberando al reino Xuanhuang del gobierno corrupto de la Alianza de los 10.000 Inmortales. El santo emperador Li Ping creía firmemente que lograr este objetivo en realidad no estaba lejos. Comenzó oficialmente la final de la primera gran competencia de pesca y un total de 10 destacados participantes demostrarían personalmente sus habilidades pesqueras ante el Santo Emperador. Originalmente, los 3 discípulos del Santo Emperador habían participado en la competición, pero al final, solo el ingenuo Wang Xuanba avanzó a la final. Sin duda, esto demostró aún más la imparcialidad del acontecimiento. Al pasar por una puerta de luz circular, después de un ataque de mareos, los 10 concursantes llegaron a lo que parecía ser un jardín muy común. El gran emperador santo sin rostro estaba sentado junto a un pequeño estanque no muy lejos, con los ojos cerrados mientras pescaba tranquilamente. La mayoría de los 10 nunca habían visto antes el rostro sagrado. Sin atreverse a molestarlo, bajaron la cabeza con ansiosa anticipación. Después de mucho tiempo, el santo emperador se tambaleó abruptamente en su línea. Para ligera sorpresa de la multitud, lo que se sacó del estanque no era ningún tipo de pez, pero un orbe blanco de luz. Al almacenar casualmente el orbe de luz, el santo emperador recurrió a los 10 pescadores excepcionales y les explicó las reglas de la competición. En este estanque he colocado innumerables tesoros. Una vara por persona, una oportunidad. Cuanto mayor sea la calidad del tesoro extraído, mejor será la puntuación. Estas palabras dejaron los corazones de la multitud llenos de emoción. Porque el santo emperador había prometido que, sin importar el rango, los tesoros extraídos les pertenecerían. En medio de la ansiosa anticipación de la multitud, Wang Xuanba, como discípulo del santo emperador, dio el primer paso. Wang Xuanba nunca había estado antes en este estanque de pesca. Estuvo sentado aturdido durante mucho tiempo antes de tambalearse. Al final, sus manos no sostuvieron nada en absoluto. Una línea vacía. Esto dejó a Wang Xuanba inmensamente abatido. Pero al ver esto, los demás quedaron profundamente conmocionados. Se dieron cuenta de que la prueba de pesca del Santo Emperador estaba lejos de ser tan simple como la pesca ordinaria. Uno a uno, se fueron poniendo tensos y concentrados. Mientras se turnaban para acercarse al estanque de pesca, al final, se sacaron de él un orbe de luz violeta, 3 azules y 5 blancos. Después de inspeccionarlos, Li Ping confirmó que estos orbes de luz no le eran de gran utilidad. Luego devolvió los orbes ligeros a los pescadores seleccionados con una expresión bastante solemne. Estos pescadores habían pasado por múltiples rondas de selección. El primer intento no produjo ganancias de peso pesado. A Li Ping de esto no le importó en absoluto. Esta competición de pesca se había organizado con bastante prisa, dejando a la gente del gran y con poco tiempo de preparación. Los ganadores fueron todos veteranos que se habían sumergido en el arte de la pesca durante mucho tiempo. Su victoria dependió más de la experiencia que de la perspicacia o el talento. Con ellos como modelos a seguir para despertar el gran entusiasmo de la gente, la segunda y tercera competición de pesca deberían traerme algunas sorpresas agradables. Li Ping observó a los ganadores que tenían delante mientras giraban repetidamente los orbes de luz en sus manos y los estudiaban cuidadosamente. Él asintió levemente, luego su figura se hizo añicos y desapareció. Después de todo, no estaba peleando en su propio terreno en el reino Xuanhuang. Sin el apoyo infinito de la fortuna de la Santa Dinastía,
Li Ping temía que ni siquiera sería rival para un cultivador común y corriente de la integración Dao. Lo mejor era regresar temprano. Si no fuera por el hecho de que el estanque de pesca del Tesoro Supremo no se podía mover, nunca habría venido aquí en persona y habría corrido tal riesgo. La mano de obra todavía es insuficiente. Los subordinados confiables y suficientemente poderosos son realmente muy pocos. Li Ping suspiró suavemente y luego reflexionó en secreto sobre una solución. Prefectura de Tianquan. Cámara secreta de la familia San. Había pasado más de un mes desde la última partida de San Luyuan. Según hábitos anteriores, San Luyuan ya debería haber regresado para alimentar al espejo sin límites con su sangre. Sin embargo, por alguna razón desconocida, San Luyuan aún no había regresado esta vez. Ese día, el clon de Li Fan, que estaba inmerso en el estudio de las formaciones restantes del espejo sin límites, de repente sintió rastros de que la formación protectora de la cámara secreta estaba siendo perturbada. Al mirar, no pudo evitar reírse divertido. Resultó que Wu Ninglu de alguna manera había descubierto realmente la entrada a la cámara secreta subterránea. Ahora ella estaba intentando entrar en la cámara. Aunque había utilizado una técnica secreta para alterar y ocultar su aura, no pudo escapar de los ojos perspicaces de Li Fan. El clon salió volando silenciosamente del espejo sin límites y señaló suavemente con un dedo. La formación protectora de la cámara secreta cambió en un instante. Impresionado por la formación repentinamente fortalecida, la expresión de Wu Ninglu cambió. Ella sabía que había quedado expuesta. Sin atreverse a quedarse ni un momento, se convirtió en un rayo de luz negra y huyó. Li Fan observó atentamente. Después de dar una vuelta, Wu Ninglu se quitó el disfraz en un lugar apartado. Luego regresó abiertamente a su propia habitación. Todavía albergaba un golpe de suerte y no había huido de la familia San de inmediato. ¿Es realmente tonta o confía en llevar el linaje de la familia San para actuar sin restricciones? Sin embargo, esto no tiene nada que ver conmigo. Una vez que San Luyuan regrese esta vez, debería poder controlar el espejo sin límites y conocer a ese portaespejos. La predicción de Li Fan no estaba equivocada. 7 días después, San Luyuan llegó a la cámara secreta subterránea con expresión grave. También notó los rastros de un extraño invadiendo la formación protectora y su rostro cambió. Su expresión osciló entre la tristeza y la incertidumbre, pero al final San Luyuan no hizo ningún ruido al respecto. En lugar de eso, primero colocó una masa de sangre esencial delante del espejo negro. Desde la mente del espíritu espejo San Luyao, Li Fan sintió un anhelo irreprimible. Dejó escapar un resoplido frío y reprimió sin piedad ese instinto. El espejo sin límites ya había sido refinado por él. La oferta del linaje de la familia San solo sacudiría su control sobre el espejo sin límites. ¿Cómo podría permitirle salirse con la suya? Aún así, para evitar revelar algún defecto, hizo que San Luyao montara un espectáculo. Después de tragar la sangre esencial, San Luyao apareció lentamente. Hermano, me siento mucho mejor. Habló en contra de su voluntad. Engañar a su propio hermano mayor llenó de culpa el corazón de San Luyao. Pero como espíritu artefacto, no tenía control sobre sí mismo. Ni siquiera pudo advertir a San Luyuan. Solo pudo observar impotente cómo su hermano mayor caía más profundamente en la trampa tendida por esta aterradora existencia. Las exigencias de esa vieja cosa son cada vez más excesivas. Acabamos de proporcionarle información importante, pero ya está insatisfecho nuevamente. San Luyuan miró la débil figura de San Luyao, con un rastro de ternura brillando en sus ojos, antes de hablar con odio. Esta vez la exigencia es aún más absurda. ¿Quiere que espiemos las noticias sobre el clon humano del espejo Tianzuan? Basándose únicamente en una suposición poco realista, exige que sigamos intentándolo a costa de nuestra sangre. Viejo ladrón. San Luyuan golpeó con fuerza su puño contra el suelo. Para los forasteros, era el glorioso jefe de familia del clan San y ocupaba un puesto importante en el Guardian Hall con gran autoridad. Pero ante los verdaderos gobernantes de la Alianza de los 10.000 Inmortales, en realidad era peor que un perro. Para la supervivencia de toda la familia San, tuvo que humillarse y tragarse su dignidad. ¿Por qué los transmisores de la arma y los soportes de los espejos siempre están tan por encima de nosotros?
No importa cuánto trabajemos, solo podemos servir como sus perros. ¿Nunca hay esperanza de cambiar las cosas? Un resentimiento sofocado surgió en su pecho sin salida. La ira surgió dentro de San Luyuan, y un pensamiento que nunca antes se había atrevido a considerar de repente surgió naturalmente en su mente. Pero rápidamente recobró el sentido común. Incluso él se sorprendió por su propia idea. Lo enterró apresuradamente en lo más profundo de su mente y no se atrevió a revelar ni un atisbo de ello ante su hermano menor, que ya se había convertido en un espíritu artefacto y una vez fue el más cercano a él. Porque entendió muy claramente que, según el estilo de los gobernantes de la Alianza Inmortal, si se enteraban de sus pensamientos, al día siguiente toda la Alianza Inmortal no encontraría evidencia de que la familia San hubiera existido alguna vez. Desaparecerían completamente del mundo. Sin embargo, parecía haber subestimado el efecto del vínculo entre hermanos. Hermano, la última vez que estaba espiando el espejo Tianzuan, descubrí algunas cosas interesantes. San Luyao dijo de repente. San Luyuan quedó ligeramente atónito y miró hacia su hermano menor, cuya expresión era extremadamente seria. El espejo Tianzuan, a través de diversas pistas, ha descubierto rastros de una fuerza en el reino Xuanuan que aún permanece oculta y podría revelarse en el futuro. San Luyao dijo en voz baja. ¿Rebelión? San Luyuan negó con la cabeza. No creía que nada en el vasto reino Xuanuan pudiera sacudir el gobierno de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Pero las siguientes palabras de su hermano menor, San Luyao, le hicieron saltar el corazón. Según la predicción del espejo Tianzuan, es muy probable que esta fuerza cause un daño enorme a la Alianza de los 10.000 Inmortales. ¿Es esto cierto? El ánimo de San Luyuan se levantó. El primer pensamiento que le vino a la mente fue informar inmediatamente esta noticia de peso pesado al titular del Mirror, Fu, a cambio de méritos. Sin embargo, justo cuando terminó de leer atentamente toda la información que le había enviado su hermano menor y se sintió secretamente sorprendido, la débil voz de San Luyao sonó junto a su oído. Hermano, realmente estoy sufriendo mucho. Si esto continúa, probablemente no pasará mucho tiempo antes de que ya no pueda aguantar más y muera tanto en cuerpo como en alma. Ser perro toda la vida sigue siendo solo un perro. Incluso los mortales comunes se atreven a gritar, el trono del emperador gira. Este año es el turno de mi familia. Los suaves murmullos de su hermano menor eran como sonidos demoníacos que capturaban almas y rodeaban los oídos de San Luyuan. El pensamiento que previamente había reprimido en su corazón, influenciado por estas palabras, ya no podía ser contenido ni resurgido. ¿El Grani de la Santa Dinastía? San Luyuan entrecerró los ojos y examinó una vez más la información que tenía en sus manos. Mi simulación de longevidad. C1166. El espejo y el hombre compiten entre sí. Una dinastía creada por mortales que una vez fueron expulsados a un mundo pequeño. Es posible que potencias desconocidas hayan intervenido entre bastidores, ya que su ritmo de desarrollo civilizacional desafía por completo el sentido común. Podría estar relacionado con el grupo de personas de las 10 grandes sectas inmortales que huyeron del reino Xuanuan justo antes de que descendiera la gran calamidad. Tras una evaluación preliminar, no se puede descartar que miembros importantes de la Alianza de los 10.000 Inmortales ya hayan sido infiltrados por ella. San Luyuan examinó cuidadosamente estos fragmentos de texto, con las cejas bien fruncidas. Esta santa dinastía del Grani era profundamente misteriosa. El pequeño mundo específico en el que se escondía seguía siendo desconocido. El espejo Tianzuan solo pudo estimar su fuerza aproximada basándose en las actividades del personal de la Santa Dinastía del Grani que operaba en el reino Xuanuan. Es una lástima que no hayamos podido captar el razonamiento completo detrás de la deducción del espejo Tianzuan. Solo quedan fragmentos de datos dispersos. San Luyuan no pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento. Aún así, depositó gran fe en el juicio del espejo Tianzuan. Como base misma sobre la que operaba la Alianza de los 10.000 Inmortales, el espejo Tianzuan recibía constantemente una inimaginable avalancha de datos. Incluso un cultivador en el reino inmortal de la longevidad probablemente caería en lentitud si se viera obligado a procesar tanta información simultáneamente. Sin embargo, el espejo Tianzuan no solo manejaba todo con perfecta perfección, sino que también podía hacer un cierto grado de predicción sobre el futuro basándose en la información actualmente disponible. Sin embargo,
con respecto a estos eventos que aún no han ocurrido, el espejo del tesoro suantiano no pudo ofrecer sugerencias ni tomar medidas más allá de lo que él mismo sabía. Al principio, San Luyuan también estaba profundamente desconcertado por esto. Fue solo durante una conversación con Mirror Holder Fu que finalmente comprendió la razón profunda. La alianza de los 10.000 inmortales está gobernada por hombres, no por el espejo. No importa cuán divino o maravilloso pueda ser, sigue siendo simplemente un artefacto. Si pudiera tomar todo tipo de decisiones sin nuestro consentimiento, ¿dónde nos dejaría eso? Una vez que se siente tal precedente, la alianza de los 10.000 inmortales caería en el caos. En cuanto a por qué ni siquiera sus juicios pueden ser confiados a la ligera. El poseedor del espejo Fu se quedó en silencio durante un largo rato antes de hablar en voz baja. El reino Xuanhuan no producirá ningún gran trastorno. Pase lo que pase, no puede sacudir nuestras posiciones. Las conclusiones del espejo Tianxuan son deducciones puramente racionales. Hace mucho tiempo, una vez intentamos utilizar más de sus capacidades para gestionar mejor la alianza de los 10.000 inmortales. Pero Mirror Holder Fu hizo una pausa. En realidad ofrecía sugerencias que nos conmovieron. Es mejor que siga siendo honestamente un artefacto. San Luyuan entendió que el grupo de personas que realmente gobernaban la Alianza Inmortal nunca permitiría que el espejo Tianxuan estuviera por encima de ellos. Siempre deben mantener el poder firmemente en sus propias manos. Además, dado que el espejo Tianxuan era en última instancia un artefacto, aún se desconocía si se podía confiar completamente en él. Después de pensarlo durante mucho tiempo, la ambición inquieta que se había despertado en el corazón de San Luyuan se calmó gradualmente. La alianza de los 10.000 inmortales ha gobernado durante tantos años. Sus raíces son profundas y su fundamento es inimaginablemente profundo. Con el mismísimo ancestro inmortal reprimiendo todo, ¿cómo pudo ser sacudido tan fácilmente? Pensando esto, San Luyuan no pudo evitar encontrar completamente ridícula la idea que acababa de pasar por su mente. Aún así, nada es absoluto. Al recordar las diversas cosas que había presenciado en las operaciones diarias de la Alianza de los 10.000 Inmortales, su confianza se vio imperceptiblemente sacudida una vez más. Por ahora, observemos. La Santa Dinastía del Grani. Si realmente gana impulso, no será demasiado tarde para decidirlo entonces. Después de todo, como jefe de familia, cada movimiento afectaba la vida y la suerte de más de 100 personas. Tenía que ser extremadamente cauteloso. Al enterrar la información relevante en lo más profundo de su mente, San Luyuan centró su atención en la condición de su hermano menor. La anterior manifestación de dolor de su hermano realmente lo había preocupado. En ese momento, San Luyao parecía estar recuperándose lentamente del tormento interminable. Hermano, estoy bien. Para ti y para la familia San, puedo aguantar un poco más. San Luyao dio una sonrisa amarga. El corazón de San Luyuan tembló. Aunque tenía 1000 palabras, todas se convirtieron en silencio en sus labios. Por cierto, hermano, mencionaste antes que la misión del Señor Fu esta vez es localizar el clon humano del espejo Tianxuan. ¿De qué se trata eso? La cámara secreta subterránea permaneció en silencio durante mucho tiempo hasta que San Luya finalmente rompió el silencio. Solo entonces San Luyuan explicó, Lord Fu descubrió que el otro portaespejos, Kan, parece estar tramando algo en secreto. Entre los poseedores del espejo, Kan pertenece a la facción radical y siempre ha abogado por restricciones más estrictas al espejo Tianxuan. Sin embargo, recientemente su actitud ha mostrado signos de vacilación. Lord Fu considera que la anomalía de Kan puede estar relacionada con el clon del espejo Tianxuan. San Luyao parecía algo desconcertado. ¿Cómo se determinó eso? San Luyuan negó con la cabeza. Eso no lo sé. Quizás Lord Fu sabe más pero no me lo explicó claramente. Aunque es solo una suposición infundada, puesto que ya ha emitido la orden, debemos ejecutarla. Afortunadamente, él también sabe lo difícil que es este asunto y no ha exigido demasiado. San Luyuan dio un resoplido frío. Luego miró a San Luyao. Solo será duro para ti otra vez. San Luyao no respondió. Un momento después, dijo en voz baja, entonces comencemos. Mientras mi condición aún sea buena. La expresión de San Luyuan era complicada.
Él asintió y luego sacó un pequeño espejo Tianzuan de su pecho. Se enfrentó al espejo negro ilimitado desde lejos. Un campo invisible descendió instantáneamente sobre la cámara secreta subterránea, como si se hubiera formado un pasaje entre los dos espejos. Innumerables imágenes mezcladas con rayos de luz verde fluyeron a lo largo del pasaje y fueron arrastradas hacia el espejo negro sin límites. La figura borrosa de San Luyao comenzó a volverse cada vez más inestable. La mirada que dirigió al espejo Tianzuan reveló una codicia irreprimible. Sin embargo, en el instante siguiente, reprimió por la fuerza esa codicia. A medida que su expresión cambiaba continuamente, el pequeño espejo Tianzuan absorbía cada vez más información. San Luyuan observó los cambios en la cámara con cierta tensión. Cuando el tiempo parecía más o menos el mismo que antes, se preparó para retirar el pequeño espejo Tianzuan. «Hermano, espera un poco más». San Luyuan dudó. Cuanto más durara un solo vistazo al espejo Tianzuan, mayores serían las posibilidades de ser descubierto. Múltiples intentos cortos fueron más seguros que una sesión prolongada. Pero al momento siguiente, las palabras de San Luyao le sacudieron la mente. El clon humano, tal cosa realmente existe. Hermano, dame un poco más de tiempo. Ya he encontrado algunas pistas. Inesperadamente suave esta vez, San Luyuan no pudo evitar sentirse salvaje de alegría. Sin embargo, el siguiente pensamiento que se le pasó por la cabeza fue si su hermano había inventado una excusa solo para devorar más. Después de todo, ya había hecho cosas así antes. Confía en mí, hermano. El vínculo telepático entre hermanos de sangre llevó a San Luyao a hablar de manera proactiva, disipando las dudas de San Luyuan. San Luyuan apretó los dientes y finalmente no retiró el pequeño espejo Tianzuan. Contacto 2. A medida que pasaba el tiempo, segundo a segundo, el sudor frío goteaba de la frente de San Luyuan. Su hermano menor, San Luyao, parecía estar controlando sus propios deseos mientras buscaba rápidamente información sobre el clon del espejo Tianzuan. No es suficiente. Al ver que San Luyao no tenía intención de detenerse, un rastro de determinación brilló en los ojos de San Luyuan. En ese instante, todavía recuperó el pequeño espejo Tianzuan. Perdiendo repentinamente su objetivo de devorar, San Luyao se puso frenético como antes. No es suficiente, quiero más. Hermano, sálvame. Al final, fue solo gracias a la sangre esencial de San Luyuan que sus emociones se estabilizaron lentamente. Como si hubiera sufrido un trauma inmenso y hubiera renacido de la muerte, la débil figura de San Luyao parecía aún más débil que antes. Suspiró débilmente. Hermano, te apresuraste demasiado. Solo un poquito más. Es mejor fracasar que quedar expuesto. Espera, dijiste. San Luyuan estaba hablando cuando de repente se dio cuenta de lo que quería decir su hermano. San Luyao asintió y transmitió algunas imágenes. Realmente no fue una excusa inventada para devorar más. Esta vez realmente tuvimos suerte y capturamos posible información sobre el clon del espejo Tianzuan de una sola vez. Es una lástima que justo cuando sentí la ubicación específica y la identidad del clon, cortaste la conexión. Hubo cierto arrepentimiento en el tono de San Luyao, pero ninguna culpa. Demostrar el propio camino para alcanzar la libertad. El espejo Tianzuan en realidad se separó de un clon hace mucho tiempo. No solo para escapar del control de la Alianza Inmortal, sino también para lograr otra forma de trascendencia. San Luyuan lo encontró un tanto inconcebible. Otra información contenida en los datos lo sorprendió aún más, provocando que perdiera la compostura en el acto. Contra devorar el portaespejos, esclavo del espejo. Al recordar lo que Lord Fu había dicho previamente sobre la anormalidad de Mirrorholder Khan y las partes que no se dijeron en las palabras de Fu, San Luyuan lo entendió de inmediato. Así que el propio Fu fue una vez el objetivo del espejo Tianzuan para tomar el control, pero tal vez afortunadamente escapó y no fue tomado con éxito. Es por eso que alberga sospechas hacia Khan, quien también es poseedor de espejos. Supervisar y controlar el espejo Tianzuan en realidad conlleva el riesgo de ser controlado a cambio. Si este asunto se filtra, me temo que todo el linaje Mirrorholder será completamente purgado. Incluso podría causar una gran agitación dentro de la alianza de los 10.000 inmortales. Pensando en las posibles consecuencias una vez expuesto este asunto, San Luyuan sintió un escalofrío en el corazón. Al mismo tiempo, tomó una resolución firme: no.
Prefiero arriesgarme a un castigo por parte de Fu que exponer que sé sobre esto. De lo contrario, para proteger su propio gobierno, Fu y todos los demás poseedores del espejo elegirían matarnos para silenciarnos. Suficiente. Este asunto termina aquí. El clon del espejo Tianxuan no tiene nada que ver con nuestra familia San. Hermano, deberías descansar un rato. Pondré excusas al señor Fu. La expresión de San Luyuan se volvió solemne mientras hablaba con frialdad. Hermano. Qué buena oportunidad. San Luyao estaba un tanto atónito y desconcertado. Pero San Luyuan no lo explicó. Transmitió su actitud decidida con sus ojos. Entre los hermanos Sol, el mayor siempre había tomado las decisiones. Al ver esto, San Luyao no pudo hacer nada al respecto. Después de consolar a su hermano menor por un tiempo, San Luyuan abandonó la cámara secreta con pensamientos pesados. Después de un largo silencio. Señor mío, usted también lo vio. No se me puede culpar de esto. San Luyao dijo algo ansioso al declararse culpable ante Li Fan. Está bien. Tu hermano es realmente todo un personaje. Li Fan dijo con indiferencia. Li Fan no exageraba. Mantener la calma, pensar racionalmente y tomar la decisión más correcta bajo la influencia de la técnica del secreto clon de Li Fan, la guía deliberada del afecto de linaje y la tentación de secretos tan enormes. El jefe de la familia San fue realmente extraordinario. Hace un momento, mientras estaba en contacto con el pequeño espejo Tianxuan y echaba un vistazo a sus secretos. Naturalmente, lo que fue robado no fue información sobre el clon del espejo Tianxuan. Li Fan conocía desde hacía mucho tiempo la ubicación del clon del espejo Tianxuan. Revelar algunos detalles casualmente fue suficiente para salir adelante. Originalmente esperaba usar este secreto que sacudía el cielo para crear directamente una oportunidad de conocer a Mirror Fu. Sin embargo, la decisión de San Luyuan provocó que el plan de Li Fan fracasara por el momento. Aún así, a Li Fan no le importó. Hoy simplemente estaba plantando una semilla. Hay mucho tiempo por delante. Las oportunidades volverán. Además, esta vez el objetivo ya se ha conseguido. Li Fan examinó la verdadera información que el espejo sin límites acababa de espiar. Gran formación del espíritu místico primordial, restablecer la tierra, el fuego, el agua y el viento en el vacío, abrir el cielo y dividir la tierra, recrear el mundo. Tal poder casi no es diferente de los dioses en los mitos. Las formaciones de grado inmortal son verdaderamente envidiables. Corregir. Esta vez, lo que Li Fan había controlado el espejo sin límites para robar del espejo Tianxuan fue un pensamiento fugaz sobre una formación de grado inmortal. Este pensamiento había aparecido varias veces, incluso, entre otras, cuando el espejo Tianxuan se sintió reacio mientras estaba atado y pensó en métodos de escape, al recordar sus gloriosos años en el reino inmortal o al reflexionar sobre cómo resolver la crisis del fin del mundo del reino Xuanhuan. Esta gran formación con poder creador de mundos se construyó combinando 9 formaciones diferentes de grado inmortal. Incluso en el reino inmortal de esa época, era extremadamente poderoso y muy pocos podían organizarlo con éxito. El mecanismo astral, todos los espíritus regresan a los números, caída desolada, flores florecen en una habitación vacía, y la fuente de poder dentro del espejo sin límites que permitió espiar al espejo Tianxuan, sin límites, caos primal revela en forma, fueron todas partes de esta gran formación del espíritu místico primordial. La formación mecanismo astral, todos los espíritus regresan a números podría convertir todo lo que esté dentro de su rango en datos que podrían transformarse libremente. La formación caída desolada, las flores florecen en una habitación vacía podría crear objetos a partir del vacío y producir algo de la nada. El caos primario ilimitado revela en forma podría analizar espontáneamente los secretos ocultos del mundo dentro de un espacio limitado, sentando una base sólida para que la gran formación del espíritu místico primordial cree un mundo. A través de los fugaces pensamientos del espejo Tianxuan, Li Fan aprendió que en el reino inmortal existía un entendimiento común. Cada parte constituyente del mundo tiene una similitud absoluta con el mundo mismo. En otras palabras, todos los secretos del mundo podrían analizarse y manifestarse a través de cualquier elemento individual dentro de él. Todas las habilidades divinas y técnicas de cultivo podrían comprenderse desde la piedra más común del suelo. Si alguien le hubiera dicho esto a Li Fan antes,
definitivamente habría pensado que estaban diciendo tonterías. Pero viniendo de los recuerdos del espejo Tianzuan y siendo el consenso en el reino inmortal, tuvo que reflexionar sobre ello profundamente. Sin embargo, comprender las leyes que trascendían el mundo mortal estaba claramente más allá de lo que podía comprender en la actualidad. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Li Fan solo pudo sacudir ligeramente la cabeza y memorizarla firmemente. Volviendo a sus sentidos, basándose en los rastros restantes de formaciones en el espejo sin límites y los vagos fragmentos de memoria de la gran formación del espíritu místico primordial del espejo Tianzuan, comenzó a intentar deducir las revelaciones del caos primario sin límites en la formación de la forma utilizando el disco de disociación final. Si se completa esta formación, el espejo sin límites no solo podrá espiar al espejo Tianzuan. Me temo que ningún elemento de todo el reino Xuanuan podrá escapar a su análisis. Incluso ese tesoro inmortal estanque de pesca. Mi simulación de longevidad. C1168. Las agujas de plata estabilizan la derivación. Después de reflexionar un rato, Li Fan no pudo evitar sacudir la cabeza y despertar de su fantasía. Incluso si adquiriera la capacidad de analizar el estanque de pesca, Li Fan no elegiría actuar fácilmente. La horrible escena en la que Senior Stone Tablet fue inexplicablemente capturado todavía estaba vívida en su mente. ¿Cómo pudo Li Fan repetir el mismo error por un momento de pequeña ganancia? Habiendo aprendido de las lecciones de la vida 119, antes de tener la confianza para enfrentar de frente las existencias de nivel verdadero inmortal, no tomaría en absoluto la iniciativa de provocarlas nuevamente. En cualquier caso, los tesoros del interior del estanque de pesca se podrían obtener pescando lentamente y sin parar. Como mucho sería un poco más lento. Lo que menos le faltaba era tiempo. Si se deduce la gran formación, el caos primario y sin límites revela en forma, tal vez pueda usarse para probar la efectividad de la ley de derivación Jade por primera vez. El clon comprobó brevemente el estado del cuerpo principal y pensó para sí mismo. En el espacio de Jade de la ley de derivación, parecía como si el tiempo hubiera perdido su significado de existencia. Lo que se veía todos los días era la escena inmutable de las esferas de luz de derivación girando continuamente. Y la niña de Derivation Jade se había adaptado un poco a la intimidación de Li Fan y gradualmente se había vuelto intrépida. Si no fuera por los otros dos cultivadores de Dao Integration que hacen guardia allí, Li Fan definitivamente la haría probar sus métodos. Sin embargo, por el momento no era apropiado ser demasiado ostentoso, por lo que solo podía perdurar por el momento. Compañero daoísta San, calculando el tiempo, en estos próximos días un señor transmisor del Dharma debería venir a inspeccionar. En ese momento todavía tenemos que prestar un poco de atención. Así como la mayor parte de la mente de Li Fan estaba concentrada en deducir la formación Boundless, Hua Yueye, previamente silencioso, de repente recordó algo y envió un recordatorio de transmisión de voz. Entre las precauciones informadas al asumir el cargo, había de hecho una parte sobre los transmisores de Dharma que venían para inspecciones periódicas. Así que Li Fan no se sorprendió y asintió para mostrar comprensión. Una vez que el señor transmisor de Dharma complete la inspección, se debe reiniciar el uso de los tokens de Jade Attendee. En ese momento, las cosas aquí deberían ponerse un poco más animadas. Aquellos que pueden venir aquí y solicitar la ley de derivación Jade para ayudar a deducir métodos de cultivo provienen de familias ilustres o están bendecidos con una gran fortuna. En cualquier caso, sus logros futuros seguramente serán extraordinarios. Si bien cumplimos bien con nuestras obligaciones, también podríamos construir algunas buenas relaciones. Quién sabe, dentro de 100 años, cuando nos vayamos, esta conexión podría resultar útil. Hua Yueye amablemente aconsejó. En ese momento, el Elder Sansu también intervino, exactamente. A lo largo de varios cientos de años, aunque el espacio de Jade de la ley de derivación permanece inalterado, es posible que el mundo exterior ya haya experimentado cambios que sacuden el cielo. Un camino más siempre es bueno. Aunque ya eran potencias de la integración Dao, aquellos que venían aquí a hacer guardia durante 500 años básicamente no eran los miembros principales de sus familias. Planificar el futuro con antelación era algo natural. Medio mes después, el transmisor Dharma llegó según lo previsto para la inspección. Transmisor de Dharma Lang. En el consejo transmisor del Dharma, Li Fan conoció una vez a esta persona. Ignorando a los tres guardias,
el transmisor de Dharma Lang se acercó sonriendo a la pequeña niña de la ley de derivación Jade. La niña puso los ojos en blanco y luego se cubrió los oídos con ambas manos, como si no pudiera oír nada sin importar lo que dijera. El transmisor de Dharma Lang parecía acostumbrado a esto y no estaba molesto en absoluto. Junto a su mano apareció una hilera de agujas de plata. El transmisor de Dharma Lang recogió uno de ellos y luego lo pinchó hacia la cabeza del Jade de la ley de derivación. El cuerpo de la niña tembló levemente. Sin embargo, era como si algún poder la estuviera frenando. Ella no pudo resistirse y solo pudo permitir que las agujas plateadas aterrizaran una tras otra en diferentes puntos de acupuntura a lo largo de su cuerpo. Esta escena aparentemente muy cruel hizo que tanto Sansu como Hua Yueye no se atrevieran a hablar. Sin embargo, Li Fan vio algunas pistas y su mirada parpadeó. El conjunto de técnicas de acupuntura de Dharma Transmitter Line no era ninguna forma de coerción o control. En cambio, era un método nutritivo de primer nivel para ayudar a regular el y la sangre y clasificar los meridianos. Efectivamente, después de que el transmisor de Dharma Lang esperara mediodía y luego retirara las agujas, la tez de la niña de Jade de la ley de derivación se veía mucho mejor. Su carita estaba enrojecida, como después de completar un ejercicio intenso. No solo se ha vuelto más saludable. Los elementos humanos dentro de ella han vuelto a estar activos. Li Fan miró fijamente la ley de derivación Jade y, después de una cuidadosa observación, notó los detalles. Durante este periodo de convivencia día y noche con el Jade de la ley de derivación, Li Fan había descubierto vagamente que, aunque la niña ocasionalmente mostraba un temperamento humano, la mayor parte del tiempo todavía era como una máquina pura, derivando constantemente métodos de cultivo sin pausa. La idea de querer relajarse y descansar fue probablemente una reacción natural después del exceso de trabajo. No era innato para ella. Además, con el paso del tiempo, estos signos puramente materializados se hicieron cada vez más evidentes. No es de extrañar que los transmisores del Dharma necesiten inspeccionarlos periódicamente. Esto es para mantener la humanidad de la ley de derivación Jade. Quizás comparado con una rareza pura, el Jade de la ley de derivación liderado por la pequeña y simple rejilla puede ejercer mejores efectos. Sin embargo, hacia el transmisor del Dharma Lang que la había ayudado, el Jade de la ley de derivación no mostró ninguna buena expresión. Ella lo miró enojada y ferozmente hasta que él se fue tranquilamente. Solo entonces la ley de derivación Jade golpeó ferozmente la mesa para desahogar su insatisfacción. Después de eso, se acostó en la mesa larga y cayó en un sueño profundo. El día después de la inspección fue el periodo de recuperación de Jade según la ley de derivación, cuando pudo descansar libremente. La niña durmió profundamente y sus ronquidos eran atronadores. Sin embargo, Li Fan notó que la esfera de luz de derivación gigante sobre su cabeza todavía parecía transformarse continuamente a alta velocidad y derivar algo. Interesante. Li Fan lo dijo pensativamente. Tal como había predicho Hua Yueye, una vez que la ley de derivación Jade se lanzó nuevamente al trabajo interminable, se levantaron las restricciones sobre los HNDJ tokens. Además del trabajo de derivación original, la niña ahora tenía que asumir la tarea adicional de derivar métodos de cultivo personalizados. No es de extrañar que su actitud hacia estos asistentes fuera extremadamente mala. A excepción de unos pocos cultivadores guapos. Y las funciones de Li Fan y los 3 guardias de integración de Dao también se incrementaron en consecuencia. Después de todo, tenían que permanecer constantemente vigilantes en caso de que alguno de estos asistentes fuera enviado por otras fuerzas con intenciones maliciosas de atacar. Afortunadamente, esta probabilidad no era particularmente alta. Con 3 cultivadores de Dao Integration monitoreando conjuntamente, debería permanecer pacífico en el corto plazo. Granny de la Santa Dinastía, fuera del pequeño mundo en el vacío. La formación de separación inmortal utilizada originalmente para aislar a los mortales ya había sido transformada por Li Ping en parte de la gran formación de espíritus miríadas del cielo y la tierra. Li Ping incluso había domesticado y criado especialmente un grupo de ballenas que rompían el rift. Alrededor del pequeño mundo del Granny, abrieron una vez más el vacío para que sirvieran como amortiguadores protectores naturales. En ese momento, el vacío originalmente vacío y oscuro en realidad ocultaba un objeto masivo 100 veces más grande que el pequeño mundo del Granny. Era precisamente la gran cueva cielo de los 5 elementos.
Daoist Hundred Flowers había estado a la altura de las expectativas. A costa de casi volver a caer en un sueño profundo, finalmente lo transportó de regreso en silencio sin alertar a la alianza de los 10.000 inmortales. Después de todo, como experta en el método antiguo Longevity Moro, su fuerza aún superaba la de los cultivadores comunes de Dao Integration. Por supuesto, la tarea había transcurrido sin problemas, en parte porque Li Ping había ayudado a ocultar la formación. El santo emperador Li Ping contempló la gran cueva cielo de los 5 elementos desde lejos, sintiendo los insectos Daoan proliferando locamente dentro de ella, con su expresión sin emociones. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1169. Transformación de insectos del cielo de los 5 elementos. La abundante energía espiritual dentro de la gran cueva cielo de los 5 elementos sirvió como caldo de cultivo perfecto para la reproducción infinita de los insectos Daoan. Los cambios que sacudieron la tierra se estaban desarrollando silenciosamente dentro de los 5 elementos Cave Heavens. Es posible que los seres vivos comunes no noten los cambios fundamentales en la energía espiritual. Sin embargo, las formas de vida más elevadas dentro de los cielos de las cuevas reaccionaron inmediatamente. El más llamativo de ellos fue el imponente árbol gigante en el atributo de madera Cave Heaven. Sus ramas y hojas se balanceaban sin viento, como si resistieran a un enemigo invisible. La intención verde brumosa surgió desde el interior del árbol gigante, formando una capa de barrera en un intento de bloquear la invasión de la energía espiritual mutada. Desafortunadamente, este árbol gigante claramente aún no había alcanzado el nivel de circulación autosostenible. Cuanto más grande era el cuerpo, más nutrientes necesitaba extraer del mundo exterior en cada momento. No resistió mucho tiempo antes de que la barrera verde colapsara por sí sola. La energía espiritual mutada invisible pululó en un instante, devorando el árbol gigante. Desde fuera de la cueva cielo, Li Ping podía sentir claramente todo el proceso del árbol gigante siendo transformado y devorado por los insectos Daoan. Si uno miraba de cerca, en un abrir y cerrar de ojos se podían ver innumerables rastros de pequeños insectos arrastrándose por las hojas del árbol gigante en el atributo de madera Cave Heaven. En el tronco del árbol, bajo el movimiento de varios insectos Daoan, se formó un rostro humano. Fue feroz y aterrador. Su mirada se encontró con la de Li Ping en el vacío desde lejos. Nada mal. Li Ping asintió levemente. Después de luchar por un momento, el rostro humano en el tronco del árbol fue arrastrado lentamente hacia el interior del árbol y desapareció. Sin embargo, desde una perspectiva microscópica, este árbol gigante ya se había transformado por completo en una combinación de innumerables insectos Daoan. No era solo este árbol gigante. Todas las existencias dentro de los 5 elementos grandes cuevas cielos estaban inevitablemente experimentando el mismo tipo de transformación. Li Ping lo llamó transformación de insectos. Si todos los fenómenos y cambios provocados por los insectos Daoan mutados hasta ahora hubieran estado dentro de las expectativas del santo emperador Li Ping, entonces la escena que siguió lo tomó un poco desprevenido. Cuando el nivel de insectificación de toda la cueva cielo de los 5 elementos superó 1/3. Parecía que de repente se había despertado alguna existencia. A diferencia del cueva cielo puro o la conciencia Dao celestial del mundo pequeño, esto nació de la conciencia colectiva de miles y miles de millones de insectos Daoan, usando el caparazón del Dao celestial del mundo pequeño. En comparación con el Dao celestial de un mundo normal, esta conciencia mundial recién nacida de la gran cueva cielo de los 5 elementos era, como los insectos Dao 1 mutados, lleno de agresión y un deseo devorador codicioso sin fin. De repente aparecieron 9 débiles dragones voladores de color púrpura, protegiendo a Li Ping por todos lados. Como el único santo emperador del mandato celestial con un mundo pequeño cerca del cielo cueva de los 5 elementos, sintió hilos de una sensación de crisis atrapada en este cueva cielo insectificado. Un ternero recién nacido se atreve a tragarse un tigre. Li Ping resopló fríamente, sin mostrar el más mínimo pánico. Aunque la insectificación general de la cueva cielo de los 5 elementos había superado sus expectativas. Dado que se había atrevido a que las 100 flores taoístas transportaran aquí la cueva cielo de los 5 elementos, significaba que tenía suficiente confianza para manejar todo tipo de problemas. La fortuna de la Santa Dinastía se transforma en dragones, los innumerables ciudadanos están a mis órdenes. Li Ping cantó durante mucho tiempo y, detrás de él,
la próspera escena de los innumerables ciudadanos del Gran y de la Santa Dinastía que vivían en paz y satisfacción emergió como un fantasma. Aunque la escala del pequeño mundo Grani era mucho menor que la gran cueva cielo de los 5 elementos, fue precisamente debido a los innumerables seres con firmes convicciones dentro de él que no se quedó atrás incluso cuando se enfrentó a un gigante 100 veces su tamaño. La escena de la Santa Dinastía estaba impregnada de un tenue y púrpura, como si tuviera sustancia. Llevando las creencias y la fortuna de los miles de millones de seres vivos del Grani en su espalda, la figura de Li Ping parpadeó y pisó la gran cueva cielo de los 5 elementos insectificada. Él pisoteó ferozmente. En el vacío, de repente se escuchó un grito agudo como el de una antigua bestia primordial. Se repitió durante mucho tiempo sin fin. La vasta gran cueva cielo de los 5 elementos retumbó y tembló. La energía espiritual mutada dentro de la cueva cielo se agitó y hirvió, manifestándose instantáneamente en varias extrañas formas de bestia monstruosa negra. Estaban extremadamente furiosos e intrépidos ante la muerte, saliendo corriendo del mundo cueva cielo hacia Li Ping. Sus objetivos no eran solo Li Ping sino también el Grani de la Santa Dinastía que estaba detrás de él. La gracia del mandato del Santo Emperador de los Cielos cubre todos los siglos. El fantasma de la Santa Dinastía detrás de él estalló de repente con una luz púrpura tenue e infinita, envolviendo completamente a Li Ping. Bajo la iluminación de la luz púrpura de la fortuna, el cuerpo de Li Ping creció con el viento. En un instante, se había vuelto incluso más grande que todo el pequeño mundo del Grani. Verdaderamente como el gigante que sostiene el cielo y ancla la tierra de los mitos, de pie ante los innumerables seres vivos del Grani para luchar contra las monstruosas bestias negras insectificadas. En ese momento, en la cortina del cielo del Grani de la Santa Dinastía, también apareció la enorme figura del Santo Emperador Li Ping. Innumerables ciudadanos se arrodillaron inconscientemente en el suelo, cantando las virtudes del Santo Emperador. Con esta ayuda, la figura de Li Ping se expandió varias veces más. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C1170. Los barcos de transformación vinculados de todos los reinos. El tenue color púrpura de su cuerpo se solidificó gradualmente y, con un saludo de Li Ping, se transformó en rayos que se estrellaron ferozmente contra las monstruosas bestias. En el vacío se oían continuamente ruidos retumbantes. La velocidad a la que se manifestaron las monstruosas bestias insectificadas no pudo alcanzar la velocidad a la que fueron eliminadas por Li Ping. Con las manos liberadas, el Santo Emperador del Mandato Celestial levantó el puño y luego lo estrelló fuertemente contra la gran cueva cielo de los 5 elementos. Un puñetazo, 2 puñetazos. Aunque era la forma de ataque más primitiva, acompañada por hebras de púrpura que eran martilladas con fuerza en la cueva cielo. La ferocidad de la cueva cielo de los 5 elementos insectificada fue suprimida lentamente. Los insectos primordiales del Dao 1 que habían sido enviados a la cueva cielo para erosionarlo habían sido nutridos con una hebra de la conciencia de Li Ping. En cierto sentido, estos innumerables insectos Daoan mutados eran todos sus descendientes. Después de suprimir brevemente la conciencia del instinto de insectificación, Li Ping gradualmente obtuvo el control de la cueva cielo insectificada a través de esta conexión. El rebelde cueva cielo de los 5 elementos se calmó lentamente. Las monstruosas bestias negras, que antes arañaban y dejaban al descubierto sus dientes y que querían matar a Li Ping, ahora volaban al lado de Li Ping como criaturas aduladoras, buscando constantemente favores. Li Ping mantuvo su forma gigante púrpura, percibiendo la ahora completamente diferente gran cueva cielo de los 5 elementos. Después de sufrir la transformación de insectos y luego ser domesticado, este cueva cielo se sintió como si se hubiera convertido en otro cuerpo suyo. No solo conocía todo lo que había dentro de la cueva cielo como la palma de su mano. Incluso podría manipular la cueva cielo insectificada para moverse y atacar. Insectificación mundial. Mientras se adaptaba a este nuevo cuerpo, Li Ping cayó en el pensamiento. Si los cielos rupestres ordinarios y los mundos pequeños se comparan con existencias estáticas como las plantas, entonces, después de la transformación de los insectos, se les dotan de habilidades similares a las de las bestias salvajes. Su agresividad aumenta enormemente, e incluso pueden cazar y cazar espontáneamente. Pero no todos son beneficios. Li Ping frunció ligeramente el ceño. Después de la transformación de los insectos, la vida útil de la gran cueva cielo de los 5 elementos también se ha acortado considerablemente.
puede que solo dure menos de 1000 años antes de caer inevitablemente en decadencia. El cielo y la tierra tienen sus propios límites superiores de existencia. Medidos en unidades de 100 millones de años, casi pueden considerarse eternos en comparación con los mortales. Pero después de la transformación de los insectos, quién sabe cuántas veces se acortó. Las desventajas superan con creces las ventajas. Se puede hacer una vez pero no otra vez. Li Ping, que se enorgullecía de ser un hombre de mandato celestial, hizo tal juicio. Sin embargo, el cuerpo principal de Li Fan sintió un revuelo en su corazón y tuvo una idea diferente. Capítulo 1170. Los barcos de transformación vinculados de todos los reinos. En su vida número 119, el Doctor Celestial le había explicado una vez a Li Fan, quien estaba disfrazado como el sucesor de Tianhui, que después de llegar al reino de la integración Dao, las técnicas de cultivo ya no parecían tan importantes. El aspecto más crítico fue la comprensión de la esencia del mundo y el funcionamiento del Dao celestial. Sin embargo, sin los talentos que desafían al cielo del señor Bai o del transmisor del Dharma, ¿cómo podría alguien con aptitud ordinaria comprender fácilmente un gran Dao tan profundo? Aunque Li Fan pudo reencarnar continuamente y penetrar indirectamente estas verdades tomando prestado de los genios del reino Xuanhuan y varias oportunidades, el efecto en última instancia no fue tan bueno como su propia comprensión personal de primera mano. El descubrimiento de que un mundo también podía ser insectificado abrió una nueva línea de pensamiento para Li Fan. Puedo sentir que después de que la gran cueva cielo de los 5 elementos fue insectificada, mi conciencia dominante dentro de ella es realmente como antes dominaba el reino Spirit World. Con mi propio cuerpo transformándose en el Dao celestial. ¿Hay algo más fácil que comprenderme a mí mismo siendo yo mismo? Aunque después de la insectificación las leyes del mundo pueden desarrollar algunas ligeras desviaciones, aún puede servir como referencia. Y con la ayuda de, verdad, puedo reiniciar constantemente y tengo suficientes oportunidades de prueba y error. Excelente. El cuerpo principal contempló estos pensamientos mientras planificaba lentamente el futuro. La perspectiva volvió una vez más al santo emperador Li Ping. Después de someter por completo la gran cueva cielo de los 5 elementos insectificada, Li Ping miró el enorme objeto bajo sus pies y cayó en profundos pensamientos. Originalmente, el plan era utilizar esta cueva cielo como un recipiente de reproducción para la energía espiritual mutada y liberarla toda en la futura batalla contra la alianza de los 10.000 inmortales para cambiar completamente el entorno del campo de batalla y tomar al oponente desprevenido. Pero ahora, esta gran cueva cielo de los 5 elementos insectificada parecía tener otros usos aún mayores. Con un pensamiento de Li Ping, fuera de la cueva cielo, la energía espiritual mutada derivó una vez más 9 gruesos tentáculos negros. Se extendieron hacia el pequeño mundo del Grani. En comparación con la gran cueva cielo de los 5 elementos, el pequeño mundo del Grani era simplemente como una hormiga al pie de un gigante. Bajo la guía deliberada de Li Ping, la gran formación de espíritus miríadas del cielo y la tierra y la fortuna de la Santa Dinastía abrieron colectivamente sus defensas, y los 9 tentáculos fácilmente echaron raíces profundas en el pequeño mundo. Luego lo envolvieron varias veces fuera del mundo. Activar. El gigante formado a partir de la fortuna de la Santa Dinastía se paró sobre la gran cueva cielo de los 5 elementos insectificada y lanzó un grito bajo. La cueva cielo retumbó, y en un instante pareció como si hubiera cobrado vida, moviéndose lentamente hacia las profundidades del vacío, alejándose del reino Xuanhuan. Los 9 tentáculos eran como cadenas de hierro que unían el pequeño mundo del Grani y avanzaron lentamente juntos. Usando la gran cueva cielo de los 5 elementos como referencia, el movimiento en el vacío es relativamente lento ahora. Pero desde la perspectiva de los cultivadores, es muy rápido. Casi un poco más rápido que un cultivador de transformación del alma volando a toda velocidad. Li Ping percibió la distancia cada vez mayor desde el reino Xuanhuan y asintió levemente. Contacto, tos.